Bueno, vamos a ver un pantallazo general de lo que vamos a ver en el curso este de cálculo diferencial e integral en varias variables, que en realidad las varias variables van a aparecer un poco más tarde, ya van a ver que los primeros temas en realidad son más parecidos quizás al curso de cálculo diferencial e integral en una variable. De hecho, son temas que antes estaban en lo que se llamaba cálculo 1, digamos. Entonces vamos a empezar con complejos. Los números complejos quizás muchos ya los conocen o los vieron en algún otro lado. Básicamente vamos a generalizar, digamos, los números reales, vamos a tener los números que van a tener una cierta parte real y parte imaginaria. Y bueno, ahí vamos a aprender a sumar, a multiplicar, a expresar a este número complejo como suma de su parte real y parte imaginaria, o también una notación muy útil que va a ser como su módulo y su ángulo. Entonces ahí vamos a aprender a hacer cosas divertidísimas como por ejemplo calcular las raíces de la unidad. O sea, vamos a ver que todos los polinomios en los complejos de grado de n tienen exactamente n raíces. No lo vamos a ver en realidad, pero lo llama el teorema fundamental del álgebra. Y entonces, por ejemplo, el polinomio zp de z, que es z a la n menos 1, es decir, son los complejos que cumplen z a la n igual 1, son exactamente n y están repartidos como esta figura. Eso, entre otras cosas geométricas que están buenísimas. Después enseguida vamos a pasar a ecuaciones diferenciales. Estos son como introducciones a los temas. Después hay otro curso donde se tratan los complejos. Después hay otro curso donde se tratan las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, bueno, ya saben, son ecuaciones en las cuales tenemos, por ejemplo, algo así. Por ejemplo, ¿no? Entonces una función, estamos buscando una ecuación diferencial, es una ecuación, viene de igualdad, ¿no? O sea, acá tenemos la igualdad, y diferencial es porque la incógnita es una función, y entonces en la ecuación aparece la función y sus derivadas, sus diferenciales, digamos. Entonces acá en este caso tenemos la derivada segunda de y, y bueno, estamos buscando en este caso una función cuya derivada segunda coincida con la función misma, por ejemplo. Esto es súper útil, y hay un video de Matilde que está buenísimo, donde cuenta para qué se usan las ecuaciones diferenciales, que básicamente se usan para todo, en física se usan muchísimo. Ustedes tienen un macaquito con una piedra y la tira. Bueno, qué leyes gobiernan eso, son las leyes de Newton, por ejemplo. Eh, es básicamente una ecuación diferencial, porque ahí aparece la aceleración, que es la derivada segunda de la posición. Ustedes han hecho seguramente ejercicios donde tienen un péndulo y tienen que ver cómo se mueve, ¿no? Lo lanzan de algún lado. Bueno, obviamente la ecuación que gobierna eso también es una ecuación diferencial. Eso da lugar a comportamientos súper interesantes, como por ejemplo, si el péndulo es doble, como este que construyó este muchacho, después pueden mirar esto, es divertidísimo. Si el péndulo es simple, uno más o menos puede prever qué es lo que va a pasar con el péndulo. Muchas gracias. Cuando el péndulo es doble, empiezan, como ven ahí, a haber movimientos que son mucho menos predecibles, que dependen muchísimo de la condición inicial de dónde uno lanza el péndulo. Bueno, en fin. Vamos a aprender a resolver algunas ecuaciones diferenciales. La gran mayoría de las ecuaciones diferenciales no se pueden resolver. Nosotros vamos a ocuparnos de las que sí se pueden resolver. Y bueno, vamos a aprender entonces, en definitiva, sobre todo ecuaciones diferenciales lineales, de primer y segundo orden, aunque también hay algunas otras familias. Después vienen las sucesiones. Las sucesiones también muchos quizás ya las conozcan. Son en realidad como listas de números. En realidad las sucesiones van a ver que las definimos como una función cuyo dominio son los naturales. Y van, por ejemplo, a los reales. Esa es la particularidad, que el dominio son los naturales, y entonces tenemos un primer término, el a sub 1, digamos, le pusimos f acá, pero vamos a ponerle a. Tenemos un primer término que es el a sub 1, un segundo término que es el a sub 2, un tercer término que es el a sub 3, y así. Entonces, de esas sucesiones, ¿qué nos interesa estudiar? Y bueno, nos interesa estudiar qué pasa cuando n tiende a infinito, qué pasa cuando nos vamos, qué pasa con estos términos. ¿Están ordenados? Digamos, el A3 es más grande que el A2, el A2 es más grande que el A1, siempre es así. Bueno, ese tipo de cosas que más o menos ya saben también.
Y eso da lugar después a las series. Las series son las sumas de una cantidad infinita de términos. Y ahí aparecen cosas interesantes también. Ahí vamos a ver, por ejemplo, eh, da lugar, sale de por ahí la paradoja de Zenón. Por ejemplo, entonces Zenón decía, bueno, una de las maneras de interpretarlo, una de las maneras de frasearlo, digamos. Si yo quiero caminar de acá a el lugar donde está el árbol, digamos que hay una distancia de 1 ahí, bueno, yo puedo caminar todo derecho y me lleva cierto tiempo. Ahora, también yo puedo caminar eso pensándolo así, camino hasta la mitad y ahí me queda la mitad por caminar. Entonces ahora camino la mitad de lo que me queda. Llego hasta ahí, ¿no? Ahí camino hasta la mitad y ahí en ese punto estoy acá. Acá, digamos. Después camino la mitad de lo que me queda caminar. Entonces ahí en ese punto estoy acá. Y después, cuando llego acá, camino la mitad de lo que me queda caminar. Y en ese punto estoy acá. Y cuando llego ahí, camino la mitad de lo que me queda caminar y estoy ahí. Y entonces siempre me va a quedar la mitad de lo que me falta, ¿no? Siempre voy a caminar la mitad y me va a faltar la otra mitad. Entonces no llego nunca. Bueno, eso es una paradoja que como siempre, los infinitos, el manejo de los infinitos siempre trae cosas raras. Entonces, bueno, la pregunta es cómo una cantidad infinita de cosas, una suma de una cantidad infinita de cosas, puede dar lugar a algo finito. Como en este caso, este es el mismo caso, digamos. Otra visualización de lo mismo, que la suma de todo eso, de todos esos números, da 1, en definitiva, que es la distancia original al árbol. Entonces vamos a ver, bueno, ¿será que cualquier suma de infinitas cosas da un número finito? Bueno, no, si uno suma, por ejemplo, infinitas veces el número 1, eso no da finito, eso es cada vez más grande. Bueno, ¿qué hay que poner acá? Si pongo 1 sobre i, por ejemplo, ¿eso da finito? Si pongo 1 sobre i cuadrado, ¿eso da finito? ¿Qué hay que poner acá para que, en definitiva, esta suma infinita dé algo finito? Y ahí, bueno, vamos a aprender a clasificar las series. Muchas veces no vamos a poder calcularlas, en algunos casos sí, en algunos pocos casos sí, pero lo que vamos a tratar de hacer en general es clasificarlas. Tratar de decidir si esta suma da algo finito o no. Como comentario anecdótico, simplemente, cuando uno tiene sumas finitas, por ejemplo, uno hace 2 más 5, y eso da lo mismo que si uno hace 5 más 2, ¿no? Lo que llamamos que la suma es conmutativa, no importa el orden en el que sumamos. ¿Será que si uno tiene una suma de una cantidad infinita de términos, sí importa el orden en el que sumamos? Bueno, en algunas clases de series particulares sí importa. Entonces uno puede llegar a tener series que los términos ordenados de una manera da una cosa y ordenados de otra manera da otra cosa. Eso es necesario para que pase eso, que la serie sea lo que se llama condicionalmente convergente, que es algo que vamos a ver más adelante, que es que, bueno, ya lo vamos a ver. Y ahí, de hecho, en realidad uno puede reordenar los términos para que la suma dé lo que uno quiera. Digo, bueno, quiero que esta suma de esta cantidad infinita de términos me dé 10. Ok, lo arreglamos. Reordenamos los términos para que esa suma dé 10, por ejemplo. Bueno, luego de eso vamos a ver algo que está bastante relacionado, que son las integrales impropias. Las integrales impropias son, a ver, vamos a... ahí está. Esto, nosotros reconocemos, digamos, esto, el área bajo esta curva como la integral entre 1 y x. Bueno, ¿qué pasa si este x lo llevamos para allá? Hasta infinito, por ejemplo. Y entonces empezamos a mirar el área de todo eso. ¿Será que eso es finito? ¿Será que podemos hacer de alguna manera, como hicimos con la integral, como con la serie? Es decir, bueno, sumamos una cantidad infinita de términos, pero eso me da finito. ¿Será que puedo mirar el área de bajo esta curva que tiene una base de alguna manera infinita y que sin embargo el área me dé finita? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué tiene que pasar con esta curva? ¿Cuán rápido tiene que ir a cero, por ejemplo? ¿Tiene que ir a cero para que eso dé finito? O capaz que puedo construir algún ejemplo en el cual no sea necesario que vaya a cero. Vamos a poder calcular algunas de vuelta, vamos a clasificar en general y decir, bueno, estas sabemos que convergen, eso así lo vamos a decir, estas otras no. Eso vamos a decir, estas dan un área finita y estas otras no. También vamos a poder mirar el área acá, que también parece
que se va a infinito, o sea, ahí la función es la que se va a infinito, no la base, vamos a poder clasificar esas también. Después sí, después que terminamos eso, que como ven son todas cosas de una variable, no aparecieron más, ahí vamos a empezar con varias variables. Y ahí lo primero que vamos a hacer es analizar lo que se llama la topología, en principio de RN, por ejemplo, del plano. ¿Qué es la topología? Bueno, la matemática durante muchísimos siglos se basó en, básicamente, en la noción de distancia, de medir. Entonces, y si ustedes piensan, toda la matemática que saben, en algún sentido, tiene una noción de distancia. Los números son la distancia al cero, ¿no? O sea, en los reales uno tiene, acá está el 0, 1, 2, bueno, uno sabe el número, la distancia del 0 es el número, la distancia entre el 2 y el 1 es 1, tenemos ahí una noción de distancia. Y esa noción de distancia es la que usamos en cálculo en una variable todo el tiempo, muchas veces sin darnos cuenta. Cuando uno, y claro, y cuando uno tiene números en la recta, no hay demasiadas formas distintas de definir la distancia entre dos números. Uno tiene, de vuelta, la recta real, uno tiene un número acá y otro número acá. ¿Cuán lejos está este número de este? Y bueno, hay algunas formas distintas de hacerlo, pero básicamente no hay, la que nos es muy útil es esa. ¿Qué pasa cuando uno ahora pasa a, por ejemplo, el plano? Entonces tenemos ahora dos puntos, un punto acá y un punto acá. ¿A qué distancia están esos puntos? Bueno, hay una forma muy natural de hacerlo, la de Euclides, que bueno, es la distancia entre esos dos puntos es lo que mide ese segmento. Esa es una de las distancias, es la distancia que vamos a usar más en general. Pero quizás para algunas aplicaciones también sea útil medirlo de otra forma. Por ejemplo, así. Esa puede ser una distancia útil en algunos contextos. O por ejemplo, ¿cuál es el más grande entre esto y esto? Eso también da otra distancia y también es útil en otros contextos. Entonces vamos a aprender qué es una distancia, qué tiene que cumplir una función para que sea una distancia que sirva, digamos. Tiene que ser positiva, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a aprender eso, vamos a aprender qué es una función distancia. Y después, una cosa súper interesante que va a pasar a partir de este momento en el curso, es que vamos a intentar generalizar muchas de las cosas que ya sabíamos. El curso a partir de este momento se trata, estoy exagerando un poco, pero de agarrar todo lo que sabemos e intentar generalizarlo y ver si funciona. Y si no funciona, bueno, definir las cosas de nuevo para que funcione. Decíamos entonces que una de las cosas que vamos a hacer es tratar de generalizar. Entonces, por ejemplo, ustedes en cálculo 1 escribían cosas como el valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon o cosas del estilo, ¿no? La distancia, esto es en definitiva es la distancia de este número f de x al número L, y quieren que esa distancia sea menor que epsilon. ¿Será que si cambiamos eso por algo así, la distancia de f de x a L menor que epsilon, sigue funcionando? ¿Será que podemos generalizar? ¿Será que todas las demostraciones que habíamos hecho donde aparecía eso, ahora las podemos cambiar por una noción más general de distancia y siguen funcionando? Bueno, eso, mucha de la matemática es eso, es ver hasta dónde podemos generalizar. Y vamos a hacer muchas de esas cosas entonces. Bueno, luego de que veamos topología y que sepamos medir distancias en RN, vamos a pasar directamente a trabajar con funciones. Entonces, ahí una función, por ejemplo, esta que está acá, es una función de dos variables, una función, digamos, f de xy, una función f que va de R2 a R. Este R2 es este que está acá, es el piso de acá, y este R, que es el codominio, es este que está aquí. Entonces, las gráficas que antes para nosotros eran curvas en una variable, ahora son estas superficies que aparecen acá. Y de eso vamos a estudiar un montón de cosas. Vamos a estudiar la continuidad. ¿Qué es la continuidad? Eso va a depender de nuestra noción de distancia. Vamos a ver si podemos generalizar la noción de continuidad que tenemos de cálculo 1 y qué significa eso geométricamente. Vamos a generalizar la noción de derivadas. La noción de derivadas va a ser algo como esto de acá, digamos, donde digamos, vamos a estar parados en un punto y claro, tenemos muchos lugares hacia donde mirar. Entonces nos podemos restringir a cierta recta, entonces miramos la función solamente en esa recta, y si miramos la función solamente en esa recta, en definitiva, en lugar de ver toda esta superficie, vamos a ver esa curva.
y sobre esa curva ya sabemos trabajar porque es igualita a la que trabajamos en el curso de cálculo en una variable. Entonces ahí vamos a poder definir la derivada. Eso va a funcionar bien para algunas cosas y no tan bien para otras cosas. Entonces vamos a tener que definir lo que se llama la noción de diferenciabilidad, que en una variable coincide con la noción de derivabilidad y en varias variables ya no. Estas dos cosas son distintas, una es más fuerte que la otra. Luego, con todo esto, vamos a ver en particular la regla de la cadena, que es algo difícil, complicado, pero que es súper útil. Vamos a ver el desarrollo de Taylor, vamos a ver un montón de generalizaciones, vamos a ver también funciones de Rn a Rm, digamos, donde ya no las vamos a poder graficar, pero sí vamos a poder hacer un montón de cosas de eso. Esto nos va a llevar bastante tiempo, todo esto, y una vez que terminemos con eso, vamos sí a pasar a integrales. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es definirlo. Obviamente no tenemos todavía una noción de integrales en muchas variables. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a basarnos en la noción que sí tenemos de integrales, que es la que ustedes conocen, de aproximar una curva por rectángulos, por ejemplo. Lo aproximamos por abajo, lo aproximamos por arriba, por defecto y por exceso, hacemos el límite, todas esas cosas que ustedes ya saben. Y eso vamos a tratar de generalizarlo a tratar de aproximar estas superficies, estas sábanas, en este caso, por ejemplo, con este tipo de prismas que aparecen ahí. Vamos a poner uno de estos prismas por cada cuadradito de estos de acá, así como poníamos un rectángulo en cada uno de los intervalitos de la base, y bueno, vamos a sumar esas cosas y así vamos a poder definir la integral. Una vez que tenemos la integral definida, bueno, vamos a ver cómo calcularlas. Y ahí van a aparecer muchos argumentos geométricos, vamos a hacer muchos dibujos, vamos a aprender a recorrer dominios de distintas formas. En particular, vamos a ver que vamos a poder, digamos, recorrer el dominio. Vamos a pensar el volumen este que queda encerrado abajo de esa superficie como la suma, de alguna manera, de estos pedacitos, ¿no? Como feteamos así lo que queda abajo, ese volumen, y lo feteamos de una manera, y la suma de esas cosas nos da el volumen. También quizás podríamos fetearlo en el otro orden. ¿Sí? Entonces, una pregunta razonable es si eso da lo mismo. Ahí va a aparecer un teorema, que es el teorema de Fubini, que nos va a decir que sí, es lo mismo. ¿Y cuál vamos a hacer después, ¿no? Para hacer las cuentas? ¿Vamos a hacer este de acá o vamos a hacer este de acá? Y bueno, con el que queden las cuentas más fáciles. Ahí vamos a mirar que en algunos casos, para algunos ejemplos, son iguales y las dos cuentas salen, y para otros ejemplos no. Hay uno de esos que es más fácil que el otro, incluso hay unos que uno de esos no sale directamente. Bien, y bueno, después de eso nos vamos a divertir. A ver si hay alguno por acá. Ahí está. Vamos a hacer cambios de variable, vamos a integrar a ver si ya lo puse. Bueno, vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a hallar volúmenes, vamos a hallar integrales de funciones en volúmenes. Es algo muy geométrico que también tiene su dificultad. Vamos a dibujar mucho, vamos a hacer integrales, vamos a hacer cambio de variables a cilíndricas, esféricas, vamos a usar la notación polar, esa que usamos en complejos, vamos a usar esa misma idea geométrica para expresar un punto en el plano en lugar de en las coordenadas cartesianas, ¿no? Que son x, y, en lo que llaman coordenadas polares, que son básicamente la distancia al origen y el ángulo. Eso vamos a aprender que algunas funciones y algunos dominios son más fáciles de hacer las cuentas, las integrales, con algunos cambios de variable. Hay algunos más o menos estándar, que son esos que comentábamos recién, de cilíndricas, esféricas, polares. Y hay otros que no, que a uno se le tienen que ocurrir como hacían en cálculo en una variable, digamos. Que uno miraba una integral y probaba con algún cambio de variable para ver si funcionaba. Bueno, ese es un pantallazo general del curso. Como ven, es un curso que tiene mucho contenido muy lindo. A mí es un curso que me gusta mucho también. Muchas cosas geométricas, van a estar cuentas también. Pero bueno, me parece que es súper divertido. Y bueno, lo dejo que vayan a profundizar en algún tema.